al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Hace algunos días atrás estaba tocando el tema referente a la gratitud. Y en esa oportunidad decía de que la gratitud no podemos limitarla a las circunstancias por las cuales nosotros podamos estar pasando en un momento determinado. Nuestra expresión de gratitud hacia Dios nunca debe estar relacionada con lo mucho o lo poco que podamos tener, porque no significaría entonces una expresión de gratitud. Pero la gratitud también decía en esa oportunidad que tiene que ver con nuestra expresión de alabanza y de adoración a Dios. Difícilmente un corazón que esté agradecido con Dios y por todo lo que Él ha hecho en favor de Él, no va a permitirse expresarle cánticos de alabanza, cánticos de adoración a ese Dios que le dio la vida y a ese Dios que lo sigue sustentando. Pero hoy quiero tratar el tema de la gratitud, en el tema de la gratitud, mejor dicho, tratar 3 enemigos de la gratitud. Y el primer enemigo que quiero tratar hoy, referente a la gratitud, es la murmuración. Cuando nosotros miramos al pueblo de Israel en esa travesía desde Egipto hacia la tierra prometida, nos encontramos con una generación de personas que parecía que apenas tenían un pequeño problema, comenzaban a renegar o comenzaban a murmurar en contra de los líderes del momento y en contra del mismo Dios. Y eso demuestra la poca gratitud que había en la vida de estas personas, porque es que la gratitud se convierte en una falta de amor hacia los demás. Cuando nosotros no tenemos gratitud en nuestro corazón, nosotros quisiéramos que todo gire alrededor nuestro y nos olvidamos de la necesidad de los demás para concentrarnos estrictamente en nuestra necesidad. Cuando hay falta de gratitud en nuestras vidas, nos volvemos muchas veces personas rebeldes, porque entonces violamos todas las normas, vamos en contra de todo lo que la Biblia nos establece para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser prosperados, para que podamos mantener una relación de intimidad con Dios, porque esa rebeldía no nos permite acercarnos a Dios con un corazón verdaderamente agradecido y con una verdadera actitud de fe delante de la presencia de Dios. Pero yo creo que hay algo donde muchas veces se quiebra nuestra gratitud, y es cuando se trata de entregarle a Dios el fruto de nuestro tiempo, traducido en trabajo, traducido luego en dinero. Cuando nos tocan eso, es como si el enemigo dice: mira, simplemente lo que te están diciendo es que te quieren meter la mano en el bolsillo y te quieren sacar el dinero. Porque el enemigo sabe que cuando tú le correspondes a Dios, que cuando tú le expresas a Dios esa gratitud, porque te ha dado salud, porque te ha dado vida, porque te dio un trabajo, porque te dio capacidades para realizar ese trabajo y te dio una provisión como recompensa a ese trabajo que tú estás realizando, Él no quiere que tú le entregues parte de ese dinero a Dios, porque Él cree que eso solamente se lo debe a tus capacidades. Pero un corazón que verdaderamente esté agradecido para con Dios, Él va a decir: creo que todo
lo que yo tengo, como bien lo dice una canción, se lo debo a Dios. Le debo a Dios mi familia, le debo a Dios mi salud, le debo a Dios mi capacidad para crear, mi capacidad para trabajar, le debo a Dios este negocio, le debo a Dios el trabajo, le debo a Dios una empresa, y por eso lo menos que puedo hacer en este momento es recompensarle a Dios con mi ofrenda y mis diezmos por todo lo que Él ha hecho. Eso es lo que hace, mi amada iglesia, un corazón que manifieste gratitud para con Dios. Y permíteme en este día que yo haga una oración en tu favor, porque mi gran deseo es que tú puedas activar verdaderamente esa capacidad de gratitud en tu vida y que te conviertas en alguien que no limites nunca más la expresión de gratitud hacia Dios por las limitaciones que tú puedas tener en algún momento, o por lo mucho que puedas tener, pero que tampoco las limite porque oigas la voz del enemigo que te susurra y te dice simplemente: esto no va a llegar a la presencia de Dios, esto no va a generar para ti ningún tipo de beneficio, esto simplemente es echar algo como en un saco sin fondo. Y tú sabes bien por la palabra lo que te estoy diciendo. Tú sabes bien que cuando tú manifiestas tu expresión de gratitud para con Dios y trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, Dios va a abrir ventanas que van a bendecir tu vida. Dios te va a bendecir en cada una de las áreas. Dios va a establecer una especie de cerco a tu alrededor, donde tú vas a comenzar a vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no te estoy diciendo esto porque cuando tú le entregas algo a Dios, debemos hacerlo como una especie de contraprestación. No, la gratitud nunca le va a dar a Dios esperando que Dios se le pueda recompensar igual o mayor cantidad. Sin embargo, cuando tú eres agradecido para con Dios, tu actitud de gratitud activa inmediatamente algo a tu favor, porque es una palabra de Dios y lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Así que déjame hacer una oración en tu favor en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy declaro a través de tu santa palabra lo que ella misma establece en favor de todos aquellos, Señor, que con corazón de gratitud se acercas a ti. Y tu palabra dice que tú no desprecias un corazón que vaya delante de ti con una expresión de gratitud. Tu palabra se dice que más bien te alegras cada vez que hay hombres y mujeres que disponen su tiempo, que disponen sus recursos, que disponen sus capacidades para venir delante de ti y decirte: Señor, gracias porque yo te puedo entregar esto, por que tú me has dado fortaleza, me has dado dirección, me has dado capacidad, me has dado intelecto, y hoy yo quiero rendir esta pequeña muestra o mostrarte a través de este acto que realmente yo estoy agradecido con lo que tú has hecho en mi vida. Yo te bendigo en esta hora y declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hoy el Espíritu Santo traerá sobre ti esta necesidad de que tú a partir de este momento comiences a navegar en el río de la gratitud. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y sé que en este momento tengo una palabra que va a ministrar tu vida. Es una palabra que la encontramos en el libro de Marcos. Marcos, de acuerdo al orden en que está escrito las Sagradas Escrituras, es el segundo evangelio conocido como el evangelio sinóptico, y Marcos es el único que registra este hecho realizado durante el ministerio de la vida de Cristo Jesús. Así que vamos a estar leyendo el libro de Marcos en el capítulo 8, desde los versos 22 al 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea
ni lo digas a nadie en la aldea. Padre, es tu palabra la que voy a predicar en este momento. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea tu precioso Espíritu Santo, permitiendo, Señor, que toda revelación que esta palabra contiene, hoy pueda servir para ministrar, para exhortar y para instruir a quienes tienen a bien escucharme. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, ¿sabe cómo se llama el tema? Pinceladas maestras. Y déjeme darle 2 razones por las que he titulado este mensaje Pinceladas maestras. La primera razón tiene que ver con mi vida personal, sobre todo en esa época conocida como la época de la adolescencia o prejuvenil. Yo tuve la dicha durante esa época de tener a un padre que sabía utilizar muy bien el pincel cuando uno en ese momento cometía algunas travesuras. Lo duro fue que ese padre no utilizaba cualquier pincel. Ese padre utilizaba a veces pinceles como el cable, como una cuerda de nylon o como una varita muy bien seleccionada. De tal manera que cuando él utilizaba algunos de estos 3 elementos para traer sobre mí corrección o para traer unas pinceladas y estamparlas sobre el lienzo de mi cuerpo, créame que él dibujaba una obra de arte en mí, porque se me dejaba marcado por todas partes. Él tenía una particularidad cada vez que iba a usar el pincel para hacerme un tipo de corrección, que él no veía a dónde iba a colocar el pincel. La finalidad de él era utilizar el pincel para lograr su objetivo. Y yo le doy gracias a Dios porque por ese padre que estuve y haber utilizado el pincel de esa manera, me permitió encaminarme de manera correcta en el camino de la vida. Pero la segunda razón por la que hoy he titulado este mensaje Pinceladas Maestras tiene que ver con la revelación que encontré en sí cuando leía este pasaje. Ustedes saben que a veces nosotros leemos un pasaje una y otra vez y simplemente pareciera que lo que encontramos en él es una información literal que nos expresa algún hecho, alguna historia, etcétera, etcétera. Pero hay momentos cuando leyendo ahora ese mismo pasaje nos encontramos que es como si el Espíritu Santo en ese momento nos está diciendo: mira, detente allí, y pareciera que nos subraya el pasaje, le echa resaltador y entonces a través en ese momento nos dice: detente porque yo quiero revelarte algo aquí. Y fue efectivamente lo que sucedió cuando estaba leyendo este pasaje de Marcos 8, 22 al 26. Cuando leí este pasaje, ya no miraba a un Cristo en la aldea de Betsaida realizando un milagro. Yo veía a un Jesús en una especie de taller donde él estaba dispuesto a imprimir en el lienzo de aquel ciego unas pinceladas con un objetivo determinado. Ahora bien, cuando hablamos de pinceladas, según el diccionario, estamos hablando de aplicaciones que se dan con un pincel al pintar. Pero también nos dice ese concepto que pincelada son frases o frases que describen un evento de una manera muy breve. Cuando yo miraba entonces el concepto de pinceladas, pude notar que perfectamente yo podía aplicar este concepto a ese pasaje. Porque por un lado, yo veía a un Jesús desde el punto de vista artístico tratando ahora ya no de colocar unos simples toques o de dar unos simples toques a este ciego, sino de dar unas pinceladas maestras para restablecer la vista de este hombre. Pero miraba por otro lado al escritor Marco, que de una manera muy breve describía este gran milagro que había realizado Jesús en esa oportunidad. Así que entonces bien pude yo aplicar este concepto a este pasaje, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista gramatical. Sin embargo, yo quiero hoy solamente aplicar el punto de vista artístico a este pasaje. Y mirar el punto de vista artístico o mirarlo desde la óptica artística, esto me lleva a mirar
a esta persona que tenía este problema en su vista, no como un ser humano cualquiera, sino como una especie de lienzo. Un lienzo sobre el cual alguien quería dar unas pinceladas. El gran problema que esto pareciera que no era este hombre, pareciera que no era el lienzo más adecuado. ¿Por qué le digo que no era el lienzo más adecuado? Porque ser ciego todavía en los tiempos de Jesús era una condición bastante denigrante. De hecho, las personas que eran ciegos se le colocaba una capa para identificarla como tales. Esa era la condición del ciego en ese momento. Por eso, si miro al ciego desde el punto de vista de un lienzo, no era el lienzo más apto para él, donde se pudiera plasmar efectivamente allí una obra maestra. Si ustedes miran el momento cuando aquel ciego Bartimeo está junto al camino clamando a Jesús diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo las personas? Comenzaron a decirle: no molestes al maestro, déjalo. Y comenzaron a rechazarlo. Pero a mí me gusta ahora lo que Jesús hace en esta oportunidad cuando se encuentra con este hombre que tiene problema en su vista. Hay tres cosas que Jesús restablece en la vida de este hombre. Lo primero que Jesús restablece en la vida de este ciego es, por supuesto, su sentido de la visión. Lo segundo que Jesús hace es que le devuelve su condición de humano, y a partir de ese momento ya este hombre no iba a utilizar más esa capa. Ya no era el ciego, ya no era el que mendigaba ni junto al camino, ni en las calzadas, ni en ningún otro lugar. Y lo tercero que Jesús hace cuando da la pincelada a este ciego es que ahora le permite valerse por sí mismo para sustentarse. De aquí el título de mi prédica: Pinceladas Maestra. Ahora, cuando hablamos de pinceladas maestras, tenemos que pensar entonces que un artista tiene diferentes motivos para dar pinceladas. Puede ser un motivo relacionado con sus sentimientos, un motivo relacionado con su vida personal, un motivo relacionado con la historia de un país o la historia del mundo. Puede ser un motivo religioso, etcétera, etcétera. Si nosotros miramos la vida de un gran artista venezolano conocido como Arturo Michelena del siglo XIX, vamos a notar que Arturo Michelena tuvo distintos motivos para él plasmar diferentes pinturas. Y entre estos motivos que tuvo Arturo Michelena, encontramos motivos relacionados con su infancia. Encontramos motivos relacionados con su vida sentimental, porque se dice que Arturo Michelena fue el que diseñó el vestido de novia que más adelante iba a llevar la que se convirtió en su esposa. Pero Arturo Michelena fue también el hombre que desde el punto de vista religioso pintó el famoso cuadro de la multiplicación de los panes y los peces. Desde el punto de vista histórico, Arturo Michelena pintó aquel cuadro que nosotros conocemos como Miranda en la Carraca, o la muerte del general Antonio José de Sucre en las montañas de Berrueco. En fin, fueron a través de las pinceladas que este hombre pudo plasmar estos motivos. Pero cuando un artista va a su taller de pintura, no solamente va a plasmar un motivo, él va también a crear o a poder realizar algunos tipos de restauraciones en unos cuadros. Puede crear una pintura desde el mismo inicio, pero él puede también restaurar pinturas que por alguna cosa o por algún accidente hayan sufrido desperfecto y que necesitan el arte, necesitan la mano experta de un artista. Si yo comparara hoy, mi amada iglesia, ahora a Jesús con un artista profesional, me voy a encontrar que hay semejanzas, pero hay marcadas diferencias también. Por ejemplo, hay una de las semejanzas entre un artista normal y Jesús, es que Jesús, cuando va a su taller, él tiene también motivos por lo cual él quiere dar pinceladas a una persona. Pero los motivos de Jesús no tienen que ver con la historia.
Los motivos de Jesús no tienen que ver con los sentimientos de una persona. Los motivos de Jesús no tienen que ver con su aspecto religioso. Los motivos de Jesús tienen que ver con algo totalmente diferente y con algo más profundo. Déjeme mencionarle por lo menos 3 motivos por los que yo considero que Jesús está dispuesto y quiere seguir dando pincelada en la vida de hombres y mujeres. Y creo que uno de los grandes motivos por lo que Jesús quiere continuar hoy dándole pinceladas a las personas es el motivo del amor. Nos dice Juan 3:16, un verso muy conocido: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo creo que cuando Jesús da pinceladas en la vida de una persona, también Él quiere resaltar otro motivo, que quiere darle una vida con propósito a dicha persona. Por eso es que dijo Él mismo: yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. Pero un tercer motivo por el que yo creo que Jesús está dispuesto a seguir dando pinceladas en la vida de una persona es que Él quiere dar la pincelada de paz en él. ¿Por qué una pincelada de paz? Porque Jesús sabe muy bien que si Él logra dar una pincelada de paz en tu corazón, cuando estés enfrentando situaciones difíciles que puedan entonces confrontar tus emociones, esa pincelada de paz te va a permitir sobreponerte rápidamente a ese dolor. Por eso dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y aquí vemos entonces que hay cierta similitud, pero entre Jesús y un artista. Pero cuando Jesús va también a su taller, Jesús va igualmente con la misma finalidad que lo hace ese artista. Va a crear una obra maestra, pero también va a realizar restauraciones en la vida de aquellas personas sobre las cuales ya se ha dado una pincelada por primera vez. Y a mí me encanta lo que sucede en la vida de una persona cuando Jesús da estas pinceladas por primera vez. Porque cuando Jesús toca el lienzo de una persona que ha llegado a su taller y ha dispuesto ese lienzo para que Jesús dé una pincelada, suceden cosas extraordinarias en la vida de él. Y lo primero que sucede en la vida de esa persona que recibe una pincelada por primera vez es que él deja de ser una criatura, simplemente una criatura, para convertirse ahora en una nueva criatura. Una criatura que antes estaba separada de Dios, una criatura que era enemigo de Dios, una criatura que se placía en los deseos de la carne, para convertirse en una nueva criatura que ahora quiere amistarse con Dios, relacionarse con Dios y vivir conforme a los principios del Espíritu Santo de Dios. Y esto es realmente maravilloso. Pero también sucede algo: una vez que la persona se convierte ahora en esa nueva criatura, me dice Juan 1:12, que esa persona recibe ahora el derecho de convertirse en un hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora, como esa persona se ha convertido en un hijo de Dios, ahora pasa a pertenecer a una nueva familia. Ya no solamente esta persona tiene una familia biológica, ahora tiene una familia espiritual. Y por tener ahora una familia espiritual, esta persona se convierte ahora en un heredero de las mansiones eternas, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Pedro 1:14. Mire todo lo que sucede en la vida de una persona cuando Jesús da una pincelada por primera vez. Pero Jesús también es el que da segundas pinceladas. Si nosotros vemos el pasaje, Jesús tocó a este hombre 2 veces. Y Jesús no lo hizo porque Él no tenía poder o no tenía autoridad para sanar la ceguera de aquel hombre de una sola oportunidad, sino Jesús lo hizo para hacerle ver que hay milagros en la vida de una persona que se van a realizar de una manera progresiva cuando hablamos de favor de Dios hacia nuestras vidas. Pero Jesús también está mostrando que muchas veces las verdades reveladas en la palabra de Dios no las vamos a comprender de buenas a primeras. También es un proceso progresivo. Jesús entiende entonces que esa persona que recibió una pincelada por primera vez
tiene la posibilidad de caer, tiene la posibilidad de ensuciar ese lienzo. Y por eso es que ahora Jesús se toma el tiempo para restaurar a esa persona dando segundas pinceladas. Por eso entonces nos dice las Sagradas Escrituras que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y esto me indica que nosotros seguimos siendo una obra en proceso, una obra que Jesús día tras día nos va a tratar de seguir dando pinceladas para restaurarnos, de tal manera que si nos caemos no nos quedemos tendidos. La Biblia nos dice bien claro que el justo cae 7 veces, pero que el mismo Jesús le tenderá la mano para que este hombre o esta mujer se pueda levantar. Ahora, hay una marcada diferencia entre Jesús como artista y un artista profesional. Y esta marcada diferencia radica en el tipo de lienzo que usa un artista profesional y en el tipo de lienzo que usa Jesús. Yo estoy casi convencido que un artista profesional jamás utilizaría un lienzo sucio, jamás utilizaría un lienzo manchado, jamás utilizaría un lienzo ajado, jamás utilizaría un lienzo de mala calidad. Seguro estoy que un artista profesional va a seleccionar muy bien ese lienzo, porque una vez que él termine su obra, estoy casi seguro que el paso siguiente es enmarcar esa obra y exponerla. Y aquí es donde a mí me gusta el taller de Jesús, porque Jesús es capaz de trabajar con los lienzos más sucios, mi amada iglesia y mi amigo que me estás oyendo en esta oportunidad. No importa el pasado de ese lienzo, no importa la condición de ese lienzo, no importa si tú tienes un prontuario en tu contra, no importa la condición moral en la que tú hayas vivido, no importa la condición de incredulidad que haya rodeado tu vida. Si tú como lienzo sucio eres capaz de llegar al taller del maestro, créeme, él dará pinceladas a tu vida para restaurar. Todos nosotros como cristianos un día llegamos a Jesús con nuestros lienzos ya no solamente sucios, ya no solamente ajados, sino con nuestros lienzos deshechos totalmente. Y por eso nos dice la Biblia en Isaías 1:18: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús mismo lo dijo: señores, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es aquí donde me gusta mirar la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre que era una especie de lienzo sucio. Es más, yo me atrevería a decir que cuando la gente veía el lienzo de Pablo, se escondía, porque ya conocía a este hombre que era un perseguidor de la iglesia, un hombre que atentaba contra la misma vida de los cristianos. De tal manera que este lienzo atemorizaba a las personas. Dice la Biblia que Pablo aún respiraba muerte, amenazas de muerte, respiraba este hombre. Mire la calidad del lienzo de Pablo. Pero este lienzo, un día Jesús lo toma en el camino de Damasco y le da una pincelada en ese momento. Dice el pasaje que él cayó de donde venía montado. No sabemos si era un caballo, si era un burro, si era qué tipo de animal, pero lo cierto fue que dice la Biblia que él cayó. Y en ese momento entonces Jesús le da unas instrucciones a este lienzo sucio y lo envía donde están unos discípulos. Y me llama la atención algo que pasó aquí con el apóstol Pablo, porque mientras Jesús está ya en la aldea de Betsaida, liberando a un hombre de su ceguera, restableciendo ese sentido tan importante como era la vista, y al mismo tiempo entonces dándole la salvación, ahora a este hombre le da una pincelada para cegarle los ojos. Pero ¿qué quiero yo resaltar en este momento? Que este hombre, este ciego de Betsaida, como otro ciego, a pesar de que ellos estaban impedidos de su vista, fueron personas capaces de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, Pablo, que tenía su visión, que tenía mucho intelecto, que era un hombre muy preparado,
Él manifestó exactamente lo que dicen las Sagradas Escrituras cuando nos afirman que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no resplandezca en ellos la luz de la verdad. Y tal vez esta fue una de las razones por la que Jesús ahora con esta pincelada ciega la vista de Pablo, porque él quería tratarlo de manera integral, cuerpo, alma y espíritu. Y efectivamente esto es lo que sucede. Cuando Pablo es restaurado en la casa de los discípulos, lo primero que Jesús le devuelve es su visión natural. Pero Jesús trabajó con las emociones, cambia totalmente este sentimiento de odio, de rencor y de desprecio que sentía el apóstol Pablo por las cosas de Jesús. Ahora lo cambia en amor, lo cambia en compasión por los seres humanos, pero trata con su espíritu porque lo transforma también en una nueva criatura, y esto es lo hermoso que a mí me gusta. Ahora veo por qué el apóstol Pablo, cuando escribe Primera de Corintios en su capítulo 1:27, él dijo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así trabaja Dios, mi amada iglesia. Así trabaja Dios, mi querido amigo que me estás oyendo en esta oportunidad. Si tú eres una persona que en este momento te encuentras totalmente desviada, si crees que tu caso es un caso que no tiene solución, yo quiero que te mires por un momento en este caso que te acabo de mencionar del apóstol Pablo. Un hombre no solamente era perseguidor de la iglesia, era un hombre asesino. Pero este hombre un día permitió que Jesús diera una pincelada en su lienzo, y a partir de este momento lo convirtió en una nueva criatura. Y hoy, créeme, si tú abres el lienzo de tu corazón, Jesús puede dar en este mismo momento una pincelada en él y transformarte en una nueva criatura y darte todos los beneficios que a un hijo de Dios se le endosa cuando se abraza con el Maestro. No hay otra persona que pueda realizar este tipo de trabajo en tu vida. No lo hay. Ahora, las pinceladas de Jesús no solamente son para sanar. Las pinceladas de Jesús no solamente permiten la conversión o el arrepentimiento en la vida de una persona. Las pinceladas de Jesús también son para ser llamados muy específicos. Y a mí me gusta cuando miro en el Antiguo Testamento a un hombre llamado Eliseo. Se dice que este hombre, es más, por toda la descripción que me plantea el pasaje, puedo intuir de que él era un hombre un poco adinerado y tenía una buena posición social. Porque en el momento en que Dios da una pincelada a Eliseo a través del profeta Elías, el pasaje me dice que este hombre estaba cultivando, estaba labrando el campo con 12 yuntas de bueyes. Pero cuando este hombre recibe en esa oportunidad la pincelada dada por Dios a través del profeta Elías, dice la Biblia que él dejó todo. Simplemente le dijo: déjame despedirme de mis padres. Hizo una especie de agasajo con las personas que trabajaban con él. Me imagino que le dijo a sus padres: papá, perdóname, pero he recibido una pincelada extraordinaria, he recibido una invitación, no puedo postergarla. Después te llamaré por teléfono, te enviaré un WhatsApp para ver cómo va el sembradío o qué persona te puedo recomendar, pero yo voy en este momento tras de este hombre. Y mire lo que hace una pincelada cuando Jesús nos llama. Ahora este hombre está dejando toda una posición social para irse de ayudante ante un profeta. Pero ¿qué sucedió con este hombre? Eliseo toda la vida no fue el ayudante de este gran profeta, del profeta Elías. Porque dice el pasaje que cuando Elías terminó su jornada profética o su trabajo profético en la tierra, ¿sabe quién fue el sustituto de Elías? El profeta Eliseo. Pero no fue cualquier sustituto. Dios le dice la Biblia que le dio una doble porción para ese trabajo ministerial que le estaba encomendando. Y mire cuál fue o cómo fue la magnitud de esta unción a raíz de esta pincelada maestra que Dios le dio a este hombre. Porque recibiendo el manto
dice que el profeta Eliseo golpeó las aguas y realizó el mismo milagro que había hecho el profeta Isaías. Dice la Biblia también que cuando él llega a la ciudad de Samaria, aquellas aguas estaban contaminadas y las personas no las podían tomar. Y él tomó un envase con sal, lo vertió, me imagino, en el arroyo de donde manaban estas aguas, y aquellas aguas fueron sanadas. Pero cuando él viene de regreso, un grupo de 42 jóvenes comienzan también a mofarse de él, a burlarse. Y él declaró unas palabras en contra de ellos. Y 2 osos han salido de la nada y devoraron a aquellas personas. De alguna manera, Dios defendiendo al profeta Eliseo. Pero luego se encuentra con un general conocido como Naamán. Este general, con lepra en su cuerpo, llega un día donde está Eliseo y le dice: mira, sumérgete 7 veces en ese río y a las 7 veces quedará limpio. Y efectivamente así sucedió. Pero sucedió algo mucho más maravilloso con este hombre, que después que el profeta Eliseo muere, dicen que había una guerra y una persona que había sido asesinada en la guerra fue lanzado justamente en la tumba donde estaba el profeta Eliseo, y una vez que tocó los huesos de este hombre, revivió. Mire todo lo que hace una pincelada en la vida de una persona. Yo quiero decirte hoy que así como un artista realiza sus obras, restaura sus obras para ser expuesta, bien sea en una galería, bien sea en la habitación de una casa, para que sea admirada, Dios también nos ha creado en nosotros una obra idéntica a la de Él, porque la Biblia nos dice que Él nos ha transformado de gloria en gloria y ha puesto en nosotros la misma imagen de ese Cristo viviente por medio del Espíritu Santo de Dios. Y créeme que así como el artista exhibe su pintura para que sea admirada, para que la gente se alegren, para que cuando miren esa firma puedan exaltar de verdad la obra de arte que este hombre acaba de realizar, cuando Cristo Jesús da la pincelada en nuestras vidas, lo hace también, mi querida iglesia, para que nuestras obras puedan ser expuestas ante los demás. Por eso es que nos dice la Biblia que nuestra luz no debe ser puesta debajo del almud, sino sobre el almud, para que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y entonces se conviertan al evangelio de la verdad. Cuando Dios da una pincelada, Él quiere que a través de ese testimonio que tú puedes expresar en la comunidad donde vives, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en las calles por donde transitas y en cualquier lugar, incluyendo tu habitación, es para que tú puedas generar cambios en la vida de esas personas. Que los que te vean se puedan quedar admirados, puedan decir: pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué le sucedió a este hombre? Como sucedía con el apóstol Pablo. Este hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora se convierte en un fundador de iglesia. Este hombre que antes perseguía a los cristianos para encarcelarlos y matarlos, ahora resulta que Pablo es el hombre que se encarga de discipular y formar a estos hombres para el reino de Dios. Eso sucede solamente cuando Jesús da pincelada en nuestras vidas y cuando nosotros abrimos el lienzo de nuestros corazones para que Él con toda libertad pueda dar esas pinceladas. Por eso dice Jesús, cuando te está buscando para darte estas pinceladas: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él contigo. ¿Cuál es el propósito de Jesús? De entrar a la puerta de tu corazón, dar estas pinceladas para producir cambio. Hoy tenemos que darle gracias a Dios, porque por esas pinceladas que dio en nuestras vidas, hoy nos hemos convertido en canales de bendición para otras personas. Hoy muchos países, familias, ciudades, pueblos siguen siendo transformadas por el poder del evangelio, porque hay hombres y mujeres que después de haber recibido estas pinceladas maestras nunca volvieron a hacer
las mismas personas. Te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer con las pinceladas que Dios te ha dado? ¿Continuarás siendo un simple espectador en la iglesia donde estás asistiendo? ¿No serás capaz de expresarle tu gratitud a Dios en algún momento por aquella pincelada que Él te dio, trasladándote de un reino de tiniebla a un reino de luz? Jesús está esperando que esa pincelada que Él dio, tú te encargues de poderla dar en la vida también de otras personas. Así como Él utilizó al profeta Elías para dar una pincelada ahora en la vida del profeta Eliseo, Él quiere también utilizarte para que tú, tomando el pincel de la palabra de Dios, autorizado por el Espíritu Santo de Dios, comiences también a llevar estas pinceladas a otras personas. Créeme que es lo que Jesús sigue esperando en este momento. Él te dio unas pinceladas no solamente para convertirte en esa nueva criatura. Él te dio unas pinceladas no solamente para perdonar tus pecados. Él te dio unas pinceladas para que te convirtiera en ese agente multiplicador del evangelio. No olvides lo que dice la palabra en tu favor. Dice que tú eres ahora un embajador del reino de los cielos. Dice que tú eres luz y eres sal de esta tierra. Pero la única manera en que la gente pueda sentir que tú eres luz y sal de la tierra, la única manera en que la gente pueda sentir que tú eres luz de este mundo, es que tú seas capaz de permitir que estas pinceladas que Jesús ha dado en tu vida generen el cambio suficiente para ir en pos de aquellos que todavía no han abierto el lienzo de su corazón para que Jesús pueda darle también esa nueva vida que te dio a ti. Quiero que pongas la mano en tu corazón y repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy abro el lienzo de mi corazón y hoy, Señor, me expongo de tal manera delante de ti. Y te invito, Señor, para que tú des pinceladas en mi vida que puedan crear en mí esa obra a la imagen tuya. Hoy estoy dispuesto, Señor, a convertirme en tu hijo. Hoy estoy dispuesto, Señor, a convertirme en esa nueva criatura. Hoy estoy dispuesto, Señor, a ser parte de ese pueblo que con sangre tú has podido, Señor, conquistar. Pero hoy estoy dispuesto también, Señor, a que tú puedas dar segundas pinceladas en mí y me ayudes a poder vencer así todos estos vicios que significarían manchas en esta pintura que tú has comenzado a desarrollar dentro de mí. Hoy te invito, Señor, y abro mi corazón para que así como tú le diste una segundo toque, una segunda pincelada a este ciego, también puedas dar en mí, en mi corazón, una segunda pincelada y pueda generar en mí los cambios que yo estoy esperando tener. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo en esta hora la vida de cada uno de tus hijos y la vida de cada una de las personas que en este momento me han escuchado. Pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta palabra, Señor, que he compartido en este momento se haga sangre y se haga carne en sus vidas y que tú puedas permitir, Señor, que esta palabra pueda dar fruto en sus corazones al 100%. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaro en esta hora bendición sobre su salud, declaro en esta hora bendición sobre su finanza, declaro en esta hora bendición sobre su matrimonio, declaro en esta hora bendición sobre su trabajo, sobre su empresa, Señor. Y creo, Padre, que aún en este tiempo de pandemia tú vas a traer pinceladas de bendiciones y pinceladas de prosperidad para sorprenderlos a ellos. Esto lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.